Dios me lo bendiga, amados hermanos y amigos. Realmente estamos agradecidos a nuestro Dios y Padre Celestial por la bendición que Él nos concede de poder llegar a sus hogares a través de los medios de comunicación, las redes sociales. Todo esto es una puerta que Dios ha abierto para que esta preciosa palabra se siga propagando. Estamos compartiendo con ustedes el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles o los Hechos del Espíritu Santo. Pues a través de esta enseñanza vamos a ver cómo el cristianismo se fue propagando por todas las naciones. Han transcurrido 2000 años y aún el cristianismo sigue vigente. Quiere decir que Cristo está vivo. Esto es una evidencia poderosa que empezó hace 2000 años y que está registrado parte de la historia en el libro de los Hechos. Saludamos también al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, a cada pastor. Dios le bendiga mucho el poder salir a través de estos medios de comunicación y poder también ir ya a la palabra. Vamos a compartir en este momento el capítulo 4 del libro de los Hechos. Hoy vamos a considerar hasta el verso número 22, pero la lectura bíblica lo vamos a hacer hasta el verso 4. Vamos a ir entonces el capítulo 4 del libro de los Hechos. La palabra de Dios dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los saduceos, el jefe de la guardia del templo, los saduceos. Verso 2, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. El verso 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5000. Hasta aquí esta preciosa palabra. Vamos a elevar una oración en esta hora. Padre amado, Dios eterno, gracias te damos por esta oportunidad que nos estás concediendo de poder conocer tu palabra. Esta palabra que es inspirada y que nos pueda dar el fundamento de esos principios importantes de tu iglesia, cómo fue extendiéndose, cómo fue avanzando. Gracias, Dios, háblanos en esta hora y suple toda necesidad que hay en el alma, en el corazón, en la mente. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Vamos a continuar entonces con esta preciosa enseñanza del libro de los Hechos de los Apóstoles, de los Hechos del Espíritu Santo. Vimos entonces anteriormente sobre lo que había acontecido en la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés es una fiesta que celebraba el pueblo judío, y en esa fiesta precisamente se dio el derramamiento del Espíritu Santo y le dio poder a los apóstoles para ser testigos, poder para milagros y sanidades, pasión por las almas perdidas, y esto trajo realmente un poder muy grande. La fiesta de Pentecostés, esto es en cuanto a los acontecimientos de la iglesia en Jerusalén. Estamos en estos capítulos, del capítulo 2 al capítulo 8, y luego estamos ya viendo lo que es la manifestación del poder del Espíritu Santo, que va del capítulo 3 al capítulo 5, y ahí estamos considerando la sanidad del paralítico, el segundo sermón de Pedro en el pórtico de Salomón, Pedro y Juan ante el Sanedrín judío, la oración de la iglesia pidiendo autoridad o valor, la vida común entre los cristianos, el pecado de Ananías y Zafira, y otro de los puntos es el 7,
milagros y señales. Bueno, habiendo hecho esta introducción, queremos ver que la manifestación del Espíritu Santo, amén, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo trajo esta manifestación poder, amén, ese poder que comenzó a manifestarse y esa manifestación se va viendo en Jerusalén. Jerusalén es el lugar, es el centro religioso del pueblo judío, del pueblo de Israel. Y allí se empieza a dar esta manifestación de poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Algo que vamos a ver y que estamos notando ya es que la manifestación del Espíritu Santo siempre es en el nombre de Jesucristo. Aquel nombre poderoso que no es el nombre de un profeta, el nombre, amén, de un líder más, de alguna religión del mundo. No, el nombre de Jesús es el nombre que tiene poder y que tiene autoridad. Vamos a ver entonces a lo largo de este estudio cómo esta manifestación que se dio en Pentecostés, ese derramamiento del Espíritu Santo, ya el Señor había ascendido, pero llegó el Espíritu Santo para darles poder, para ser testigos. ¿Testigos de qué? De la resurrección de Jesucristo. Testigos de que Jesucristo no estaba muerto, que su nombre tiene poder y autoridad. Y eso Pablo ya lo va registrando en las cartas que él escribe. Vemos, por ejemplo, en Colosenses, capítulo 3, verso 17. El apóstol Pablo declara allí: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, dice, todo, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Mire, todo dice, todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea en el nombre de nuestro Señor Jesús. Ahí está hablando qué importante es tomar el nombre de Jesús. El evangelio es cristocéntrico. Amén. Cuando exponemos el evangelio, la palabra, no nos olvidemos, el mensaje es cristocéntrico. Hay otro pasaje en la Biblia, cuando Pablo escribe a los Filipenses, el capítulo 2, el verso 9, allí Pablo dice a los Filipenses, le dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí la Biblia lo muestra. El apóstol Pablo dice que Dios también lo exaltó, o sea, Cristo fue elevado a un lugar de honor, en un lugar de honor. Ese es el lugar que ocupa Cristo, para que, dice, y le dio un nombre sobre todo nombre, un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, dice, se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aún los demonios, aún los principados, las potestades, los gobernadores de este mundo, y aún el mismo Satanás, dice, doblarán sus rodillas ante ese nombre. Entendamos entonces que en esta hora la palabra va mostrándonos aquí en el libro de los Hechos, cuán poderoso es el nombre de Jesús. Cuando los apóstoles caminaban con Cristo, Cristo es el que estaba obrando milagros, Cristo haciendo sanidades, Cristo libertando a los endemoniados,
Ahora en el libro de los Hechos, Cristo no está. Cristo se fue con un cuerpo glorificado. Quedaron los apóstoles, quedaron los discípulos, pero ¿sabe? Quedó el Espíritu Santo, quedó el nombre de Jesús, que no es cualquier nombre. Si usted vive una vida santificada, una vida limpia delante de Dios, el nombre de Jesús es poderoso. Vemos aquí en el libro de los Hechos, habiendo estudiado anteriormente lo que sucedió en la fiesta de Pentecostés, allí notamos algo, que el apóstol Pedro en su primer sermón, hermano, él declara el nombre de Jesús. Vamos a ver en el capítulo 2, versículo del 22 al 24 y luego el verso 36. Mire lo que dice aquí Pedro en el primer sermón. Dice el verso 22, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. El apóstol Pedro, si usted nota, mire lo que dice, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, con maravillas, prodigios y señales. Pedro está poniendo en alto el nombre de Jesús. Pedro no predica su evangelio, no predica su nombre. Pedro resalta el nombre de Jesús. Y aún dice en este primer sermón que Pedro predicó en Pentecostés, en el verso 23, pues a este Jesús Nazareno, este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, verso 23, a él prendisteis, matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ese es el mensaje cristocéntrico que Pedro está predicando. Verso 24, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por lo cual era imposible que fuese retenido por ella. En otras palabras, Jesús fue resucitado. Ahí está Pedro llegando el mensaje. Recuerde que 3,000 se convirtieron en este mensaje, pero el mensaje era Pedro. No era no era yo Pedro, perdón, el mensaje era Jesucristo. No era yo Pedro, aleluya, no era un apóstol, era Jesucristo. Ese era el mensaje que Pedro declaraba aquí. Ahora en el verso 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A este, amén, dice, a este Jesús, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué mensaje tan poderoso, ¿no? Amén, que de tal manera se compungieron de corazón, se compungieron y decían, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pedro ahí dio el mensaje, cree en Jesucristo, aleluya. Allí vemos entonces cómo el nombre de Jesús, amén, es glorificado, es exaltado, es predicado. Y si seguimos avanzando en las lecciones que anteriormente hemos considerado, ya cuando avanzamos en el capítulo 3 de los Hechos, dice en el verso 4, la sanidad del paralítico en el pórtico de Salomón. Ahí vimos que este paralítico, este mendigo que pedía limosna, pues recibió de Pedro no una limosna, sino el milagro y la sanidad. Capítulo 3 de Hechos, verso 4 dice, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo. Este mendigo en la puerta de la Hermosa quería recibir algo, una limosna. La ley, amén, que decía
ten misericordia, ten compasión del pobre, del mendigo. Pero Cristo no es ley, Cristo va más allá de la ley, Cristo es la gracia. ¿Y sabe qué? Cristo iba a restaurar completamente a este hombre. No solo era resolver un problema en un momento, no, Cristo iba a traer sanidad completa. ¿Y sabe qué dijo Pedro en el verso 6? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Lo que tengo te doy. Ahí ve el nombre de Jesús. Recordemos que no era fácil predicar el nombre de Jesús. Los judíos habían rechazado el nombre de Jesús. Esperaban un Mesías, amén, que gobernara Israel. Un Mesías que tomara las armas. Un Mesías que pudiera, amén, liberarlos del yugo de Roma. Un Mesías que pudiera sentarse en el trono de David. Pero Cristo no hizo eso. Cristo vino, amén, a entronarse en el corazón de los hombres. Y ahora Pedro, en su primer sermón, está diciendo, Jesucristo, Jesús, es el que hizo maravillas, señales y prodigios. Cuando Pedro y Juan están por entrar al templo de la Hermosa, pues este paralítico recibe el milagro. Pues Pedro dice, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Tenemos el nombre de Jesús, hermanos? Si tenemos el nombre de Jesús, no nos llenemos de temor tampoco. Lo que tengo te doy. Eso es lo que debemos tener, el nombre de Jesús. Hoy podemos tener grandes organizaciones religiosas. Podemos tener grandes concilios. Amén. Pero tenemos el nombre de Jesús, es la pregunta. El nombre de Jesús no es un nombre más, es el nombre que liberta, que sana, amén, que cambia, que transforma. Este paralítico fue sanado completamente. Este paralítico se levantó y anduvo dando gloria a Dios. Pedro sigue usando el nombre de Jesús. Fue en ese momento que la multitud reconoció que este hombre era paralítico, que pedía limosna, y se llenaron de admiración y asombro, y la gente corrió, dice, al pórtico de Salomón. Miles corrieron al pórtico de Salomón. Y estando en el pórtico de Salomón, entonces Pedro aprovecha para dar este segundo sermón. El segundo sermón de Pedro. Este segundo sermón de Pedro lo da estando el paralítico en pie a su lado, estando Juan. Recuerde que llenos del Espíritu Santo van a dar el mensaje. Este es el segundo sermón. Eso lo vimos anteriormente. Vamos a ver el capítulo 3, verso 13 del libro de los Hechos. En este segundo sermón, Pedro dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, mire, note lo que dice, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. El Dios, mire lo que dice, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob ha glorificado a Jesús. Ha glorificado a Jesucristo. Él es el Mesías, está diciendo Pedro acá. Él es el Salvador, pero ustedes negasteis y entregasteis. Verso 14. Mas vosotros negasteis al santo, al justo. Verso 14. Pedisteis que se os diera un homicida. ¿Qué mensaje da Pedro aquí? El verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mire lo que nos está enseñando el libro de los Hechos.
El mensaje es cristocéntrico. Muchas veces nos hemos olvidado, hemos predicado la Biblia, hemos tomado un pasaje, pero no citamos ni a Cristo. El mensaje es cristocéntrico. Verso 19, y aún dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted debe predicar a Cristo. Usted no puede estar predicando, amén, a veces predicamos otra cosa. Hay creyentes que a veces hablan, amén, de la santidad externa. Hablan de las ofrendas, pero no predican de Cristo. Hay que predicar de Cristo. Ese es el camino, es la verdad. Es el medio para alcanzar la salvación. Eso es lo que estamos aprendiendo a través del libro de los Hechos. Pero ahora que vamos a ir ya al capítulo 4 del libro de los Hechos, vamos a notar que después del mensaje que da Pedro, ese mensaje poderoso, este segundo mensaje en el pórtico de Salomón, y el paralítico está en pie porque ya no es paralítico, pues hermano, esta noticia llegó hasta el Sanedrín judío. Y el capítulo 4 nos va a hablar del juicio a los cuales van a ser llevados los apóstoles, Pedro y Juan. Van a ser llevados a juicio ante el Sanedrín judío. Pero vamos a ver, mire el verso número 1 ya. Hechos capítulo 4, verso 1. Y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Vinieron, dice la palabra. Los sacerdotes, ¿quiénes más vinieron? Los saduceos, el jefe de la guardia. Vemos ahí, el jefe de la guardia era el que tenía la responsabilidad de cuidar el templo. Los sacerdotes son los que ministraban. Y los saduceos también eran parte del Sanedrín judío, era parte de ellos. Ellos, vemos aquí entonces, en el verso 2 dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos. Resentidos. ¿Quiénes estaban resentidos? Estaban resentidos los sacerdotes, los saduceos, el jefe de la guardia. ¿De qué estaban resentidos? ¿Qué es lo que le molestaba a ellos? De que los apóstoles enseñaran al pueblo y enseñaran sobre la resurrección de Jesús. Eso es lo que le molestaba a ellos, el nombre de Jesús. Hay quienes hoy día se incomodan por el nombre de Jesús. Recuerde que no estamos predicando una religión, no estamos predicando, exaltando el nombre de un concilio. Estamos predicando a Jesucristo. Amén. Y hay quienes se incomodan y se molestan, pero si usted se incomoda cuando escucha el nombre de Jesús, pues qué esperanza. Amén. Usted mismo está cerrando la puerta de la salvación. Entonces dice la palabra aquí, en el verso 3, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Empezaba ya la persecución. Los echaron en la cárcel. ¿Por qué causa? Porque Pedro y Juan están enseñando sobre la resurrección de Jesús. Jesucristo no ha sido un maestro más, están diciendo eso. Pedro y Juan están diciendo Jesucristo no fue un rabino más, un profeta más entre el pueblo. No fue. Él es el Salvador, Él es el Mesías. Y en el nombre de Jesús, este paralítico ha sido restaurado, ha sido sanado completamente. Pero dice que ellos entonces
fueron tomados presos por esa causa. Pero notamos ya en el verso número 5, capítulo 4 de los Hechos. Y aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas. Verso 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí vemos que se reunieron en Jerusalén, en el Sanedrín judío. ¿Quiénes se reunieron en el Sanedrín judío? El sumo sacerdote Anás y Caifás. Vamos a ver aquí sobre el Sanedrín judío. Dice que el Sanedrín judío era el cuerpo gobernante de la comunidad judía. Eso era el Sanedrín judío, el cual controló la vida religiosa y política, y que fue derribada a la nación judía en el año 70 después de Cristo. El Sanedrín judío estaba formada por 71 personas. Bueno, el Sanedrín judío en realidad era un tribunal. Este era un tribunal del Sanedrín judío. La Biblia describe diferentes juicios que se celebraron. Por ejemplo, tenemos que Jesús fue juzgado ante el Sanedrín judío. Marcos capítulo 14, verso 53. Pedro y Juan también van a ser juzgados aquí en Hechos capítulo 4. Esteban también va a ser juzgado, va a ser llevado a juicio ante el Sanedrín judío, Hechos capítulo 6. Y el apóstol Pablo en Hechos capítulo 23. Estos miembros del Sanedrín judío estaban sentados en semicírculo para que pudieran verse los rostros, las caras. Frente a ellos había varias filas de asientos para los discípulos de los sabios, y en medio se ponía al acusado. Eso es el Sanedrín judío. Ahora, volviendo ya a lo que estamos compartiendo con ustedes, Pedro y Juan son llevados ante el concilio, ante el Sanedrín judío. Ahora, el verso 6 que hemos leído dice, es sumo sacerdote Anás y Caifás. Recuerde algo, y vamos a recordar algo, que el sumo sacerdote venía de la familia de Leví, o de la tribu de Leví, y de la familia de Moisés y Aarón. De ahí venía el sumo sacerdote. Pero cuando Roma toma el control de Palestina, ya para esta época, es que quien designa al sumo sacerdote es el imperio de Roma. Amén, ya no viene de la línea de la descendencia de Aarón o de Moisés, sino Roma es el que designa al sumo sacerdote. Y aquí encontramos que es Anás y Caifás. Esto eran lo que iban a juzgar a Pedro y a Juan. Ahora vamos al verso 7. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto? O sea, están diciendo, los pusieron en medio del concilio, los pusieron en medio del Sanedrín judío. Eran más de 70 personas, de las más reconocidas en la nación judía, nobles, sacerdotes y escribas, y hasta los saduceos estaban ahí. Pedro y Juan fueron puestos en el centro de este Sanedrín judío para ser juzgados. Y la pregunta que hacen es en el verso 7, poniéndolos en medio, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto? ¿En qué nombre, en qué autoridad han hecho esto? Recuerde que los apóstoles, ellos no estuvieron en ninguna escuela de maestros o rabinos.
El estar en una escuela de un maestro rabino judío, bueno, le daba autoridad. Claro, el maestro era Jesucristo, pero Jesucristo no era reconocido por estos sumos sacerdotes, por este tribunal, este Sanedrín judío. Que recuerde que Jesús fue llevado a juicio por el Sanedrín judío, fue juzgado. Amén, y hasta lo juzgaron de noche, que era prohibido. Ahí lo juzgaron y lo sentenciaron. Entonces, la escuela de Jesús como maestro no era aceptada por muchos, amén, del Sanedrín judío. Por lo tanto, dicen, ¿en qué potestad y en qué nombre habéis hecho esto? Los apóstoles no estuvieron en una escuela, no siguieron a un maestro o rabino reconocido en ese tiempo, porque su maestro era Jesucristo. Y le preguntan, pues, ¿en qué nombre, en qué potestad han hecho esto? ¿Cuál es el rabino, el maestro reconocido aquí en Jerusalén? ¿Sabe? Era Jesús. Pero como ellos rechazaban a Jesús, lo llaman a juicio. Ahora vamos a ir en la defensa de Pedro y Juan, en el verso 8. Estando ahí en el Sanedrín judío, dice el verso 8, Pedro y Juan, dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, recuerde algo, estaba lleno del Espíritu Santo, pero también estaba lleno de la palabra. Y les dijo, gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, verso 9, puesto que hoy se os interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, y ahí está la defensa que hacen estos apóstoles. Verso 10, sea notorio, dice, a todos vosotros y en todo el pueblo de Israel, está diciendo en todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amén, Pedro no se avergüenza, no tiene miedo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. En la propia cara de ellos se lo dice, a quien vosotros crucificasteis. ¿Por qué le dice esto? Porque el Sanedrín judío juzgó a Jesús y lo sentenciaron. ¿Cuál fue la pena de muerte? Blasfemia, porque Jesús decía que Él era Dios. Jesús es Dios. Y ellos no podían soportar eso, que Jesús se declarara Dios. El Sanedrín judío sentenció la pena de muerte a Jesucristo. Y ahora Pedro y Juan están en el mismo Sanedrín judío o el concilio. Sabe que le puede esperar la muerte a ellos, pero ellos dicen, no, en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Pero dice el verso 10, y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Amén. Ustedes lo crucificaron, pero él está sano. Pero él ha resucitado. Y en el nombre de Jesús, el cual ha resucitado y está vivo, este hombre paralítico que pedía limosna está en vuestra presencia sano, dice el verso 10. Vamos al verso número 11. Este Jesús es la piedra probada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta es la piedra probada. Esta es la principal piedra del ángulo. Amén. Es la piedra más importante. Por eso que Pedro, cuando escribe dos cartas, él escribe dos cartas en el Nuevo Testamento, Pedro habla que él es la piedra. Amén. Es la piedra reprobada por vosotros.
Quiere decir que este concilio desechó a la piedra principal. Jesucristo es la piedra principal. Pedro no es la piedra principal. Jesucristo es la piedra principal. Aun cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, sobre esta roca edificarás mi iglesia, no estaba refiriéndose a Pedro, estaba diciéndole, Pedro, tú eres la roca pequeña, sobre esta roca grande edificaré mi iglesia. Porque cambia los términos en el griego. Dice, tú eres Pedro, pero sobre esta Petra, o sea, Petra, roca grande, edificaré mi iglesia. Y ahí vemos que los apóstoles y los discípulos habían aceptado a la piedra principal. Amén, pero el verso 11 dice aquí del capítulo 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Qué mensaje, ¿no?, que está dando el apóstol Pedro en el Sanedrín judío, ¿no? Usted está viendo cómo el mensaje es cristocéntrico. El mensaje va directamente, amén, a exaltar y a declarar que Jesús es el centro, amén, del mensaje nuestro. Es el centro de nuestra vida. Todo gira en torno a Jesucristo. Y vamos a ver el verso 12, capítulo 4. Dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mire qué autoridad que tenía Pedro. Estaba lleno del Espíritu Santo para estar en pie delante de más de 70 personas reconocidos del pueblo judío, en el Sanedrín judío, en este tribunal de justicia, y Pedro y Juan estaban en pie delante de ellos, y dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Está diciéndole, si ustedes no aceptan a Cristo, ustedes no alcanzarán la vida eterna, aunque tengan religión, aunque ocupen cargos, porque ahí estaba el sumo sacerdote, ahí estaban los saduceos, los sacerdotes judíos, pero ese es uno de los versículos que los tenemos de memoria, ¿no? Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Esto realmente, hermano, impactó este mensaje en el Sanedrín judío, en los que estaban ahí reunidos en el Sanedrín judío. Entonces dice el verso 13, entonces, viendo el denuedo, dice, de Pedro y Juan, o sea, viendo con qué poder y autoridad hablaban Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban. Se maravillaron en el Sanedrín judío. Recuerde, 70 hombres sabios, amén, instruidos. Ahí estaba Gamaliel, bueno, hombres sabios. Y dijeron, estos hombres no tienen letras, estos hombres son del pueblo. Y se maravillaban cómo hablaban y predicaban, con qué autoridad y cómo conocían la palabra. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Jesús predicó el evangelio. Jesús sanó enfermos y paralíticos, pero Jesús enseñó también la palabra. Vamos a ver el verso 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Dos cosas que estaban presentes, dos evidencias. Se maravillaron, número uno, porque eran hombres sin letras y del vulgo. Y dos, porque al lado de ellos estaba aquel hombre que fue sanado y estaba completamente sano. Vamos a ir al verso 15. Entonces les ordenaron
que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Pedro y Juan salieron del concilio, ellos comenzaron a discutir entre sí, comenzaron a discutir qué haremos, verso 16. Dice, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria por todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. La señal es evidente, ese hombre ha sido sanado. Verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Sabe? Concluyeron. Lo único que vamos a hacer es amenazarles que ya no hablen más en el nombre de Jesús. La amenaza estaba allí. ¿Quiénes eran Pedro y Juan? Para el concilio, para el Sanedrín judío, no eran nada. ¿Quiénes eran los discípulos de Cristo? Era un grupo, una secta. No eran nada. Pero Pedro y Juan, llenos del Espíritu Santo, dice, aunque los llamaron, dice en el verso 18, y llamándolos, les intimaron en que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, les ordenaron. ¿Cuál es la conclusión del juicio? Le dijeron, no pueden enseñar más en el nombre de Jesús. Eso era. ¿Quién se lo está diciendo? El Sanedrín judío, el concilio, que tenía poder, tenía autoridad. Esa era la sentencia. Verso 19. Pero acá vemos, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgar si es justo obedecer a ustedes o a Dios. Verso 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan vieron y oyeron. Vieron maravillas y señales de parte de Cristo. Vieron tantos milagros y oyeron también las enseñanzas de Jesús. Y ellos dijeron, no podemos dejar de decir y oír lo que hemos visto y oído. Verso 21. Ellos entonces, los del concilio o los del Sanedrín judío, les amenazaron y les soltaron. No hallaron ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. No podían sacarlos públicamente y azotarlos. ¿Por qué? Porque este paralítico había sido sanado. Verso 22. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Más de 40 años este hombre. ¿Cuántos años enfermo, paralítico? El pueblo estaba alabando a Dios. Así que no podían castigarlos. Nos dice el verso número 22. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían hecho. Hasta ahí esta parte de la enseñanza que hemos podido compartir, viendo cómo el mensaje es cristocéntrico, ¿no? El mensaje desde Pentecostés, en la sanidad de este paralítico, en el segundo sermón de Pedro, en el mensaje ante el concilio o ante el Sanedrín judío, el mensaje es cristocéntrico. Amén. Ese es el nombre sobre todo nombre. Ese es el nombre que ha sido exaltado hasta lo sumo. Y en ese nombre es que seguimos avanzando.
Vamos a orar en esta hora y dar gracias a Dios. Padre amado, gracias te damos por esta enseñanza. Permite, Señor, que podamos recibir nuevas fuerzas, entendiendo que es en tu nombre, es en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, que ha sido exaltado hasta lo sumo, en un lugar de honor. Oh Dios mío, ayúdanos, Señor, a entender que es en ese nombre poderoso, que venció la muerte, que resucitó entre los muertos. Es en el nombre de Jesús, amado amigo y hermano, es que usted puede recibir el milagro, puede recibir sanidad, puede ser cambiado y transformado. Es en el nombre de Jesús que el diablo tiene que retirarse, que la obra satánica tiene que retroceder. Es en el nombre de Jesús. Y allí donde está usted, pueda decir: en tu nombre, Señor, quiero alcanzar la salvación, quiero alcanzar el perdón, quiero alcanzar ese refrigerio espiritual. Ayúdame, Dios mío, sálvame, Señor, fortaléceme. Es en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Extiende tu mano poderosa. Sigue obrando a través de esta enseñanza, de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayúdanos, oh Dios, a poner el fundamento, la base, el cimiento de la iglesia de hoy, que podamos volver a esa iglesia apostólica, a esa iglesia que perseveraba en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en la doctrina. Gracias, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios nos siga bendiciendo. Ha sido una bendición, un privilegio poder compartir esta palabra. Dios le bendiga mucho y sigamos adelante. Amén. Usted considerando la palabra, estudiándola y meditándola, y así habrá convicción y también habrá fe. Dios le bendiga mucho. También dejamos esta parte de las peticiones y de la oración, amén, que usted ha presentado y que Dios va a responder. Dios le bendiga y Dios le siga fortaleciendo. Amén.